Bueno, buenos días a todos. Vamos a dar comienzo al hilo gráfico de esta semana. Hoy vamos a hablar de gastrosquisis. Tenemos como coordinador al doctor Juan Carlos Puigdeval y como presentadoras, Ale, si querés pasar la diapositiva siguiente. Como presentadoras, la doctora Malena Tomaso, residente de tercer año, y Luisa Chantada, residente de cuarto año. Bueno, el objetivo de este Ateneo es hablar un poco de qué es lo mejor para el manejo de los pacientes con gastrosquisis, debido a que tiene un amplio espectro de presentación y a partir de esto resulta muy difícil establecer pautas y consensos. Así que vamos a comenzar con una serie de casos clínicos disparadores, justamente para objetivar esta variabilidad clínica de esta patología, y luego vamos a comentar dos artículos. Como primer caso clínico, tenemos un paciente con diagnóstico prenatal de gastrosquisis, con asas intestinales intraabdominales dilatadas en los controles ecográficos seriados, que nació a las 35 semanas por una cesárea, y ahí tenemos unas fotos de lo que fue el examen físico inicial, en las que vemos el intestino prolapsado de coloración verdosa, sin signos de sangrado ni perforación, y un ostium muy pequeño de 3 milímetros con un vaso emergiendo. El paciente entró a quirófano a las pocas horas de vida. Lo que se hizo fue resecar el intestino prolapsado y ligar el vaso que se observaba el ostium. Ahí vemos representado con la flecha roja justamente este ostium que mencionamos que era francamente pequeño. El paciente evoluciona favorablemente, a los 5 días vuelve a ingresar a quirófano, se hace el estudio contrastado que vemos en pantalla, en el que se observa no solo buen intestino distal, representado por, digamos, lo que se ve en el contrastado, sino también intestino proximal o delgado que se ve aireado, sugiriendo también un buen intestino, buena cantidad de intestino remanente. Así que el paciente entra a quirófano y se hace una anastomosis yeyuno-cólica. Evoluciona favorablemente hasta que en los 60 días de vida desarrolla un síndrome de asa ciega e ingresa nuevamente a quirófano. Se hizo un modelaje intestinal con técnica de STEP y una gastrostomía, y ahí sí, a los 100 días de vida, el paciente logra externarse tolerando porto enteral y con deposiciones conservadas. También para destacar, tenemos un seguimiento, digamos, a largo plazo de este paciente, y a los 3 años pesaba 15 kilos con deposiciones frecuentes. A modo de segundo caso clínico, tenemos un paciente que también tenía diagnóstico prenatal de gastrosquisis sin controles ecográficos seriados. Nació también a las 35 semanas con digamos, el examen físico vemos un anillo, en este caso un poco más grande, de 3 centímetros, con las asas encapsuladas por la reacción inflamatoria que había hecho el defecto. Y en este caso, en la intervención quirúrgica, lo que se hizo fue ampliar el defecto para poder reintroducir las asas e incubar el intestino prolapsado. El paciente tuvo también una buena evolución, toleró aporte enteral y se fue de alta a los 2 meses de vida. Luego, en lo que fue el seguimiento del paciente, a los 6 años intercurre con una, una eventración abdominal, y lo que se encontró en la intervención quirúrgica fue una asa de yeyuno adherida a lo que era el extremo inferior de la herida, la cual sufrió una perforación en maniobras de disección, por lo cual fue resecada y posteriormente una anastomosis yeyuno, digamos, enteroenteroblastomosis. Y también tuvo una evolución favorable posterior a la segunda intervención. Bien, buen día. Continuamos con dos casos clínicos más. El tercer caso clínico es un paciente con diagnóstico prenatal a la semana 36, donde presentaba un Doppler con buena función y asas no dilatadas, y nace por cesárea en la semana 38 por indicación de obstetricia. Este paciente cuando nace tenía gastrosquisis, tenía entrado estómago, intestino delgado, que como se puede ver en la imagen superior a la derecha, estaba dematizado de coloración verde, y al examen físico se palpaba de características duro-rígidas. También contenía vejiga, trompa y ovario. En el tratamiento inicial, en un primer momento, se hizo colocar sonda nasogástrica a descarga, colocó al paciente en decúbito lateral, además se hicieron irrigaciones de colon y se colocaron antibióticos. A las 18 horas de vida se decide realizar la deducción bajo anestesia, y el paciente se intercurre a los 40 días de vida con una obstrucción a nivel yeyunoideal por un plastrón, donde se realiza enterolisis, resección de 15 centímetros de yeyuno y entero-anastomosis. El paciente se va de alta a los 2 meses de vida y luego tiene un buen crecimiento y buen aumento de peso. El siguiente caso clínico es un paciente también con diagnóstico prenatal de gastrosquisis en la semana 20.
En esta oportunidad nace por cesárea en la semana 39, pesando 3 kilos. El paciente cuando nace tenía gastrosquisis, tenía estómago, tenía un megaduodeno, se evidenciaba, como se ve en la foto, la presencia de un vólvulo a nivel del ostium y tenía todo lo que era cianosis e isquemia a nivel del intestino. En este caso lo que se realiza es, se devolvula, al devolvular se observa la presencia de una perforación y también la presencia de una atresia a nivel del extremo duodenal, como se puede ver en el dibujito señalado con las flechas en rojo. Se decide reducir el intestino y evacuar el contenido con técnica de Bianchi, y además se realiza un ostoma duodenal a través del ostium de la gastrosquisis. A los 17 días de vida el paciente tiene una buena evolución y luego se realiza reconstrucción de tránsito intestinal, intercurre con un prolapso del ostoma como se puede ver en la foto de la derecha. Al mes de vida el paciente ya se encontraba tolerando todo el aporte enteral y también tuvo un buen crecimiento y buen resultado a largo plazo. El quinto caso clínico es un paciente con diagnóstico prenatal que nace prematura en semana 32. A las 10 horas de vida, como se puede ver en la imagen, presenta una gastrosquisis donde tenía contenido intestinal volvulado, así que se realiza devolvulación y además se observa la presencia de una brida que estaba comprimiendo el intestino delgado que se secciona. Además, el paciente tenía una perforación, por lo cual se decide resecar yeyuno y ligar tanto el intestino que estaba proximal como distal a la perforación, como se puede ver en el dibujo inferior, y se decide reintroducir las vísceras. A los 21 días de vida se reopera el paciente por mal evolución, donde lo que se realiza es una enterolisis, se reseca el segmento necrótico de intestino, además se realiza una irrigación y evacuación de moldes de meconio, se realizan dos anastomosis término-terminal, como se puede ver en la imagen, y se realiza una yeyunostomía en caño de escopeta. El paciente ya a los 35 días de vida se decide realizar el cierre del ostoma y tiene una buena evolución desde luego con los años. Entonces, como artículo complementario a presentar, tenemos este artículo publicado en el año 2024 que habla de una guía de evidencia para el manejo de la gastrosquisis, publicado por el grupo ERNICA, que es un grupo de manejo multidisciplinario que se dedica a trabajar con anomalías congénitas hereditarias raras. Y a modo de introducción, vamos a definir a la gastrosquisis como un defecto en la pared abdominal que tiene una prevalencia de 3 cada 10.000 nacidos vivos. Tiene hoy en día un diagnóstico prenatal en casi el 90% de los casos. Se caracteriza porque el contenido abdominal protruye a través del defecto, generalmente de forma lateral al cordón umbilical. Tienen riesgo de muerte intraútero de 7.5 veces mayor que la población general. Dicho esto, vamos a desarrollar las guías que permiten establecer ciertas conductas, tanto en el periodo pre como postnatal, desarrolladas por el grupo mencionado anteriormente, el grupo ERNICA. Entonces, miembros del grupo ERNICA desarrollaron estas guías de uso multidisciplinario en enero del 2022. También cabe destacar que los padres de los pacientes con gastrosquisis participaron de estas guías respondiendo ciertas encuestas y la guía se divide en 3 módulos. Un módulo de atención prenatal, un módulo que habla del manejo y del cierre de la pared abdominal y luego un módulo que habla en cuanto a la alimentación. La búsqueda bibliográfica se hizo una búsqueda sistemática usando Embase y Medline, donde se incluyeron 136 publicaciones de 394 que se habían buscado en un inicio, y se excluyeron estudios que tenían número de menos de 10 pacientes, artículos que eran publicados antes del 2010 o reportes de casos, entre otros criterios. Entonces, comenzando con el módulo 1, el primer título a desarrollar es el momento del parto. El momento del parto dice las guías que no recomiendan ni sugieren un parto prematuro y que no hay evidencia para que el paciente nazca de forma prematura. Luego el modo de parto dice que los resultados no mostraron diferencias significativas entre cesárea o parto por vía vaginal y que la cesárea solo quedaría recomendada ante indicaciones médicas obstétricas. ¿Qué pasa con la ecografía prenatal? ¿Pueden los hallazgos prenatales predecir el resultado perinatal? Bueno, los marcadores que se utilizaron para predecir resultados adversos de morbilidad y mortalidad fueron dos principalmente: la dilatación intestinal intraabdominal, que dice que se asocia a un mayor riesgo de gastrosquisis compleja,
donde el resultado más importante fue que este DIAB a nivel del segundo trimestre tenía una mayor especificidad para predecir el riesgo de gastrosquisis compleja, observándose que la dilatación de más de 10 milímetros en el segundo trimestre tuvo la mayor especificidad. En cuanto a la dilatación intestinal extraabdominal, esto se asoció a una estancia hospitalaria más larga, pero también a más riesgo de gastrosquisis compleja. Y en este caso, las guías detectaron que solo ser detectada esta dilatación en el tercer trimestre mostró una asociación. Las guías no llegaron a un acuerdo para definir qué era un flujo perturbado y no presentó mayor relevancia en este estudio. ¿Qué pasa en cuanto al módulo 2, que habla de lo que es el cierre de la pared abdominal? El primer título a desarrollar es Bianchi versus reducción quirúrgica primaria. En este enfoque lo que sugieren las guías es que el enfoque de Bianchi es algo seguro y eficaz, pero siempre en pacientes seleccionados, con una anatomía favorable y que estén en buenas condiciones generales, estables hemodinámicamente. Esto permite evitar anestesia general y es un resultado favorable evitar en un neonato tanto la intubación como la anestesia general. El segundo título es el cierre con sutura versus cierre primario. Se compararon 36 pacientes, 18 con cierre con silo y 18 con cierre quirúrgico. Los pacientes que se vio que los pacientes que se realizaba cierre primario tenían disminución significativa en lo que era la estadia hospitalaria. El cierre sin sutura, la principal ventaja que tuvo en el análisis fue que tuvo menor riesgo de infección de herida y obviamente que también evita la anestesia general, que es una ventaja adicional. En cuanto al resto de los parámetros que se estudiaron, estadia hospitalaria, tiempo de nutrición parenteral, necesidad de asistencia respiratoria, mortalidad, no hubo diferencias entre ambos. Luego el tercer título a desarrollar es la gastrosquisis compleja. La guía definió gastrosquisis compleja como aquella que tenía asociada atresia intestinal, necrosis, perforación o vólvulo, y define cirugía temprana aquella que se realiza antes de los 21 días de vida. Lo que sugiere el estudio es que el tratamiento temprano permite que los pacientes puedan recibir y tolerar antes en el tiempo la alimentación enteral. Entonces la guía lo que dice es que la edad al momento de recibir la primera alimentación enteral en aquellos pacientes que recibían cirugía temprana antes de los 21 días de vida fue aproximadamente 15 días más menos 6 versus aquellos pacientes que se operaban luego de los 21 días de vida, donde la alimentación era recibida y tolerada recién a los 45 días de vida, aunque la evidencia desarrollada es muy baja. Entonces el panel sugiere que la estrategia terapéutica debe estar bien diseñada según la condición general del paciente, como también la condición que tiene el intestino. Luego lo que se desarrolla es intubación y ventilación. En este punto la evidencia es muy baja. Lo que plantea es que evitar la ventilación mecánica obviamente es un beneficio objetivo en un pulmón de un recién nacido, que disminuye la necesidad de sedación en estos pacientes, el riesgo de las infecciones respiratorias y que también aumenta el confort y la interacción con los padres. Pero que obviamente el tratamiento sin ventilación debe ser inclinado a aquellos pacientes con gastrosquisis simple y hemodinámicamente estables. El módulo 3, que plantea hablar de alimentación, en este caso lo que se hizo fue comparar 4 grupos. Grupo 1 eran los pacientes que comenzaban a alimentarse en los primeros 7 días, el grupo 2 de 8 a 14, el grupo 3 de 15 a 21 y el grupo 4 después de los 21 días de vida. La evidencia también resultó muy débil, todos los resultados sí fueron peores al comenzar luego la alimentación enteral luego de los 15 días, y sí se vio que tanto los pacientes del grupo 3 como del grupo 4, es decir, aquellos que comenzaban la alimentación luego de los 15 días, tenían mayor riesgo de infección a nivel del sitio quirúrgico. Entonces, plantean las guías generar un protocolo de inicio de alimentación, donde plantean que tener una alimentación protocolarizada se asocia a menor septicemia y que su aplicación también se asocia a disminuir los costos a nivel hospitalario. Luego la guía desarrolla la colocación del catéter venoso central, donde lo que hace es comparar miembros superiores versus miembros inferiores, evaluando entre ellos infiltración, riesgo de infección, riesgo de trombosis, donde lo que plantea el panel, luego de varios estudios, es que el riesgo es significativamente menor cuando se coloca PIC, en este caso, que fue lo que evaluaron, en miembro superior. Entonces recomiendan colocar siempre los catéteres a nivel de los miembros superiores siempre que se pueda. Bien, el módulo 4, que habla de la organización de la atención, es donde se plantea hacer la encuesta a los familiares de los pacientes. Se evalúan 30 familias de 6 países diferentes
que lo que se encuesta es sobre la atención prenatal, el tratamiento quirúrgico, la alimentación y la organización de la atención. Las familias de los pacientes plantean que 87% de los padres pudieron discutir la modalidad del parto y un 70% el momento del parto. 97% habían recibido explicación sobre la posibilidad de tratamiento y solo un 60% de los hospitales donde habían nacido estos pacientes tenían un protocolo de alimentación específico. Algunas de las sugerencias recibidas por parte de los padres fueron la posibilidad de poder obtener apoyo psicológico pre y post nacimiento, la mayor información dada por escrito, tener grupo de apoyo para padres, permitir la presencia de los familiares en UCIN y tener protocolos de alimentación estructurados y que sean de inicio temprano. Entonces, el consenso dice que el cirujano pediátrico debe intentar proporcionar siempre información pronóstica de la gravedad de la malformación, de las posibilidades de reparación quirúrgica, de la morbilidad esperada, de la duración de la estadía en el hospital y de las posibles complicaciones. Que siempre hay que hablar de un equipo multidisciplinario que incluya todos los especialistas, desde el obstetra, el neonatólogo, el cirujano pediátrico, el anestesista, el cirujano, trabajadores sociales, entre otros. Y luego lo que plantea es hablar del volumen hospitalario y los resultados, donde lo que se vio es que la mortalidad es significativamente más baja en aquellos centros que tienen mayor volumen, y consideraron mayor volumen aquellos que tenían más de 10 casos de gastrosquisis en el año. Como conclusiones, este es un resumen que informa el resultado del desarrollo sistemático de las guías ERNICA para gastrosquisis. Se incluyeron 32 publicaciones. Esta guía es un recurso que es integral y confiable, que permite sintetizar la evidencia, proporciona recomendaciones claras y accionables en la práctica clínica, y las recomendaciones buscan optimizar los resultados para los pacientes, mejorar su calidad de atención y fortalecer el proceso de toma de decisiones. Muy bien, pasamos al artículo principal. Este es un artículo publicado en el Journal of Pediatric Surgery por un grupo del Hospital de Johns Hopkins, que es una revista temática que busca analizar la bibliografía disponible acerca del manejo de la gastrosquisis. La siguiente, vale, por favor. A modo de introducción, los autores definen que la gastrosquisis se presenta en 2 a 6 cada 10.000 nacidos vivos, con una incidencia en ascenso, que si bien la etiología continúa siendo desconocida, se considera que es multifactorial, asociada a factores genéticos y no genéticos, y que en Estados Unidos se ha reportado una tasa de supervivencia del 90%, considerando tanto a las simples como a las complicadas. Y lo que refuerzan a lo largo del artículo es que actualmente no hay consenso para el manejo de pacientes con gastrosquisis, aún en aquellos casos que son gastrosquisis simples. En cuanto a material y métodos, la American Pediatric Surgery Association realizó una revisión sistemática cualitativa. Usaron plataformas como PubMed, Medline, Ovid, Scopus y Cochrane, y tuvieron en cuenta publicaciones entre los 1970 y el 2019. Los autores organizaron el análisis con 3 preguntas fundamentales que luego fueron respondiendo con los diferentes artículos. La primera es si hay evidencia que los resultados mejoran con pacientes nacidos a una edad gestacional determinada. La segunda es qué recomendaciones tenemos acerca del uso de antibiótico terapia profiláctica. Y la tercera es cuáles son los resultados asociados a diferentes estrategias de cierre. En cuanto a los artículos, encontraron un total de 1.346 artículos que luego de ser filtrados, ya sea por duplicaciones o por artículos de baja calidad científica, nos quedamos con un total de 28 artículos para la pregunta 1, 5 artículos para la pregunta 2 y 59 para la pregunta 3. En cuanto a los resultados, con respecto a la pregunta que hace referencia a la edad gestacional, hay 28 artículos que hacen mención a este tema. Únicamente 13 fueron de buena calidad científica. Y básicamente el dilema que plantean los autores y que buscan responder es, por un lado, si la inducción del parto de manera precoz reduce las lesiones intestinales y la mortalidad asociada a la gastrosquisis, y en contrapartida, si las complicaciones del parto pretérmino superan la morbimortalidad asociada a la gastrosquisis. Lo que los autores concluyen a partir de la mayoría de los estudios con mayor evidencia científica es que se observan mejores resultados en pacientes que nacen después de 17 semanas de edad gestacional, y consideraron variables como estancia hospitalaria, requerimiento de ARM, requerimiento de parenteral y mortalidad para establecer estas conclusiones. Para mencionar brevemente los grupos con la siguiente, por favor.
con mayor calidad científica. Tenemos el grupo de Boutros et al, que examinaron 192 casos entre 2005 y 2007, Nasser et al, que fueron 630 casos entre 2005 y 2010, y Brebner et al, que analizaron más de 4.000 casos entre 2009 y 2013. Para mencionar brevemente, también tenemos otros estudios que arrojaron diferentes resultados, pero sí fueron series más pequeñas o de menor evidencia científica. Por ejemplo, Charlesworth et al. Tuvieron 110 casos y si bien encontraron una menor mortalidad en pacientes con más de 17 semanas, también observaron mejores resultados en pacientes con 35 semanas de gestación al momento del nacimiento. También lo mismo sucedió con el grupo de Fraga, que, digamos, si bien observaron una menor tasa de complicaciones, no observaron diferencias entre las 35 y 37 semanas. Bien, a modo de conclusión de esta primera, digamos, de este primer ítem que buscan analizar los autores, consideramos que el nacimiento antes de 37 semanas no es beneficioso y hasta puede ser perjudicial considerando las complicaciones de la prematurez. Con respecto al segundo ítem que tienen en cuenta los autores, únicamente 4 artículos hacían mención al uso de antibióticos profilácticos, considerando fundamentalmente infecciones de piel asociadas a catéter. Los antibióticos más utilizados fueron ampicilina y gentamicina, y el germen más frecuentemente encontrado fueron estafilococos coagulasa negativos. ¿Qué recomendaciones podemos hacer con respecto al uso de antibióticos? Que en ausencia de evidencia sólida se recomienda el uso de antibiótico terapia profiláctica hasta el cierre del defecto o mismo hasta las 24 horas posteriores al mismo. Bien. Y con respecto al último punto que analizan los doctores, que es, digamos, las diferentes estrategias para el cierre del defecto, varios factores a tener en cuenta. Primero, en qué momento conviene reparar el defecto. Encontraron 10 artículos que hacen mención al tiempo del cierre. Como limitaciones, la mayoría fueron retrospectivos. Y también como limitante o confundidor, tenemos que algunos artículos consideran la primera intervención y otros el cierre definitivo como para considerar el tiempo total. 3 artículos no evidenciaron diferencias significativas. 2 artículos sí asociaron un cierre temprano a mejores resultados, más que nada por una menor inflamación intestinal. Y el resto también, si bien asociaron mejores resultados con cierres tempranos, también tenían en cuenta múltiples variables que podrían considerarse confundidoras. Luego, ¿qué diferencias encontramos entre cierre primario y cierre escalonado, es decir, con confección de silo? 28 artículos hacían referencia a este punto, uno solo fue un ensayo clínico randomizado que no encontró diferencias significativas, y en el resto encontraron, digamos, en general asociaron un cierre primario y mejores resultados, pero siempre resaltando que la morbilidad inherente a aquellos defectos que requerían un cierre escalonado podrían ser el motivo por el cual los resultados no eran, digamos, no alcanzaban los del cierre primario y no a la técnica quirúrgica en sí. Y luego también para comentar, los 3 estudios con mejor calidad científica se asociaron cierre primario a mejores resultados. Entonces, a modo de conclusión de este último punto, que es lo que recomiendan o concluyen los autores, que la estabilidad hemodinámica y la proporción viscoabdominal son los principales determinantes y siempre que se pueda se debería intentar un cierre primario si las condiciones del paciente y el defecto lo permiten. Bien, para repasar entonces las principales conclusiones de los autores, con respecto a la edad gestacional, concluimos que el nacimiento antes de las 37 semanas no es beneficioso y puede ser hasta perjudicial, considerando la mortalidad asociada a la prematurez. También se recomienda el uso de antibióticos de amplio espectro hasta el cierre del defecto o 24 horas posteriores, y que para determinar la estrategia del cierre del defecto, la estabilidad hemodinámica y la explosión bisabdominal son los principales determinantes. Y también que debemos considerar intentar un cierre primario siempre que las condiciones lo permitan. Bien, a modo de conclusión y para introducir los comentarios del doctor, tenemos que, bueno, que este estudio resume un conjunto muy amplio, pero también muy heterogéneo de artículos sobre el manejo de gastrosquisis, y que si bien existen estudios retrospectivos de buena calidad científica, destacamos fundamentalmente la falta de ensayos clínicos randomizados bien diseñados, y también que a pesar del gran número de estudios que abordan estos temas, la calidad de los datos es deficiente, por lo cual vemos dificultada la formulación de recomendaciones prácticas para el manejo de la gastrosquisis. Ahora sí dejamos comentarios finales al doctor Puigdeval. Gracias a todos. Primero quiero felicitar
a Malena y a Luisa porque haber explicado tan fácil estos trabajos tan complejos con tanta diversidad fue muy difícil y estuvo muy bien presentado. Eh, la pregunta es por qué elegimos estos trabajos y que pues tenemos un tema que todo el mundo lo conoce. Porque en 60 años que yo hice cirugía pediátrica, vi toda la evolución de la gastroquisis. Y hay un dato que se dijo acá que es bien claro. 90% es la expectativa de vida de una gastroquisis. Esos enfermos que mostramos al principio son enfermos que tienen más de 10 años de seguimiento, mínimo. Están en la adolescencia y con vida es totalmente normal. Quiere decir que si uno hace las cosas bien, tal vez las perspectivas son buenas. Así que estos trabajos de gastroquisis, que mucha gente trabajó en ellos, apuntan a un dato que es real. La mortalidad está bastante resuelta, se va a mejorar ninguna duda, pero la morbilidad sigue siendo muy alta. Y gran parte de la morbilidad es responsabilidad nuestra, porque no hacemos las cosas bien de entrada. Si ustedes me preguntan cuál fue la que a mí más me impactó en estos 60 años, es un trabajo de del doctor Villa de Salta, cuando era secretario de Salud Pública, que viendo que las gastroquisis nacían en centros periféricos, ideó un mecanismo que facilitara el transporte de pacientes a un centro de más complejidad para resolverlo en mejores condiciones y estableció pautas mínimas de traslado. Pero lo más importante que en todos los centros obstétricos periféricos en la provincia de Salta había una bolsa con un cierre de jareta del cuello para introducir el bebé ahí adentro que nace con la gastrosquisis para dar un contexto y un ámbito más útil para ser trasplantado. Y pautas de trasplante, de transporte, es que el paciente tiene que estar de cúbito lateral con algo que mantenga las tripas levantadas y evite la coadura o kinking. Eso tan simple ayudó a que podían resolver gastroquisis mucho más temprano y mejores condiciones. Y eso es algo que aún en gastroquisis no se encuentra. No se encuentra porque lo otro que intentamos mostrar al principio fue los extremos de variable. Lo que se puede hacer un cierre primario, ninguna duda, y lo dicen los trabajos, es a aquellos enfermos en los cuales la, la desproporción entre el intestino prolapsado y la cavidad abdominal es tal que impide un cierre primario. Entonces, esos enfermos ya largan con un hándicap, que son más fáciles de solucionar. Pero es tan variable la forma de presentación de la gastroquisis que no hay normas de consenso. Y hay unas formas simples. Discutimos cómo deben ser tratadas. Quiere decir que es tan variable que uno no puede decir este enfermo es igual a otro. Y es tan poco frecuente que un cirujano tiene que pasar mucho tiempo a hacer una experiencia personal. Y eso cambia totalmente el enfoque en esto. Y creo que hace mucho más importante, además de tratar de establecer estudios protocolizados futuros, es la presentación de casos, en- porque permite a uno resolver algo en base a algo que aprendió antes. Bueno, yo dejaría esto acá porque todo lo demás va a surgir de la discusión. Hay gente muy capacitada que puede opinar o que puede preguntar. Es todo un problema de ustedes. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta o comentario? Me parece que no. Bueno, Buen día, ¿me escuchan? Pablo, ¿cómo te va? ¿Cómo están? Bien. Jefe, yo tengo una pregunta para usted. Digamos, los metaanálisis son siempre, uno se queda con sabor a poco, ¿no? Porque son metodológicamente estrictos, entonces, pero lo que no deja de sorprender es la poca evidencia o la mala calidad de la evidencia que hay con respecto a la patología pediátrica, ¿no? En general, y especialmente la patología neonatal. Muchas de las conductas que tenemos como internalizadas en realidad son porque a alguien se le ocurrió hacerlo alguna vez y mucha gente después aprendió de ese que se le ocurrió hacerlo. Eh, con lo cual creo que no deja de ser importante que uno pueda
y sobre todo con la caída de la natalidad y la baja del volumen de pacientes recién nacidos, que se empiecen a hacer conductas o protocolos que sean comunes en diferentes lugares. Pero la pregunta que le quiero hacer es la división histórica entre gastrosquisis complicada y gastrosquisis simple, o gastrosquisis compleja y gastrosquisis simple. A mí siempre me pareció demasiado simplista. Hay otras clasificaciones y demás, pero ¿cuál diría usted que son, dentro de las complicadas, los tipos más frecuentes, o lo que un cirujano que por ahí no está, no ve tantos pacientes, debería pensar? O sea, eh, qué categorías de pacientes, o que a uno le permita tomar diferentes opiniones, digamos, estrategias, como por ejemplo hacer una ostomía, o no hacer un cierre primario, o alguna otra conducta. Yo te voy a responder a esto, eh, digamos, hasta que Bianchi publica su trabajo, gastrosquisis, y- previo a que apareciera la ecografía, era una sorpresa y hacía lo que podías. Cuando aparece la ecografía ya había una expectativa de que hoy en día el 90% de las gastrosquisis tienen diagnóstico prenatal. Y ya te permite tener una expectativa distinta y esperar lo distinto. En ese momento, hasta que el trabajo Bianchi, lo que hacíamos estábamos esperando el parto por cesárea, en la sala de parto con el anestesiólogo pediatra al lado también, se dormía el enfermo y se trataba de reducir. Y buscamos métodos para decir, bueno, esto está trayendo un síndrome compartimental, es un problema, etcétera, etcétera. Cuando fue el Bianchi, fue tan espectacular el cambio, el que lo compró. Que es increíble cómo con el chico despierto, con un chupete en la boca, podés reducir la tripa. Esas son las simples. Son casi, yo diría que las simples son por lo menos 8 o 9 de cada 10, 80 o 90%. No hay un trabajo tampoco aleatorio al respecto así. Porque también hay algunas complejas, bueno, ahora, y las complejas no hay dos iguales. Las atresia son a distinto nivel. Yo he visto con múltiples atresias con una sola atresia. Entonces, la diferenciación compleja o no compleja es que obliga a uno a pensar distinto. Y ahí surgen cosas que pueden ser estudios prospectivos, que cuando uno decide, ese enfermo que mostró que era un tumor y no se operó, nunca se operó, solamente que la incubación en, en el abdomen del bebé fue suficiente para resolver el problema. Y eso es lo que se ve con el Bianchi con reducción. El intestino de una gastrocrisis simple es un intestino que está enfermo, está edematizado, tiene feo color, tuvo una isquemia transitoria, pero lo que mejor tiene ese intestino es meterlo adentro y dejarlo su propio ambiente. Ahora, a tal punto es tan difícil poner un parámetro para esto, que no hay ningún método que te diga estoy metiendo la tripa a presión, ni la presión gástrica, ni la presión vesical, ni... A mí lo que más utilizaba era el índice de perfusión, extremidades superiores e inferiores, pero lo que más te da eso es la experiencia de mirarlo. Quiere decir que no hay protocolos. Yo siempre desconfío del metaanálisis porque tiene un sesgo. Los metaanálisis, el tipo que publica lo que le fue bien. Hoy en día esto va a mejorar el día que cada uno sea honesto y presenta lo que hizo bien y mal. Y eso va a tener valor, aunque sea un caso. Por eso creo que la mejor forma de transmitir experiencias son las presentaciones de casos, porque obliga a discutirlo. Y cuando la presentación de casos lo hace un tipo que sea sincero, que diga lo que le pasó y la bacana que hizo, cosa que no ocurre hoy en día. Entonces esto va a tardar mucho más tiempo. Ahora, eh, este, yo creo que la respuesta final a esto va a ser, con todo lo que se viene del menor material y todo eso, estudios bien protocolizados, aleatorios o randomizados como quieran, en en lugares, eh, centros multidisciplinarios que reúnan números suficientes de enfermos en un lapso de tiempo. Pero si no se consigue eso, vamos a tener que seguir dependiendo de la experiencia que cada uno transmite honestamente en la presentación de casos. No sé si te contesto. Ahora, complejo, ¿por qué no se define cuál es compleja?
Por supuesto, la preocupación más grande en, en gastroquisis como complicaciones es el insuficiencia intestinal y el intestino corto. No son muy frecuentes. Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a recibir los más complejos, pero no son tan frecuentes. Viendo así rápido, buscando ahora, encontré 51 gastrocrisis mías en los últimos años. Y hay dos que tienen intestino corto. Ese que mostramos que con una ligadura ligué y me fui a casa a dormir. Ese verde todo horrible. Ese no tiene intestino corto. Tiene 12 años, va al colegio normal y juega el chico todos los días. Y sin embargo tenía intestino, que suponemos que tenía intestino proximal porque se ve con aire bastante, y tenía todo un colon. Pero, no sé, cada caso es único, y tiene que contarlo y repetirlo y verlo, es lo único que podemos hacer ahora. Por eso, el objetivo detrás de esto es un toque de atención a todos, que la gastroquisis, si bien recibimos la mortalidad en muy buen aspecto, hay que trabajar en mejorar la morbilidad, porque además agrede y cuesta. No sé. Hablo de discusión. Buen día, Buen ¿cómo día. estás? Daniel, ¿cómo te va? Daniel. Sí, te Bien, veo. bien. Eh, Justo me baso en tu última pregunta y dentro de la morbilidad te quería hacer alguna pregunta, a ver cómo lo cerrabas. Está siempre las presentaciones de aquellos que hacen un cierre poniéndole algún elemento tipo Tegaderm, o sea, un cierre sin puntos. Y dentro de la morbilidad me ha tocado ver en los últimos años pacientes con reales eventraciones por gastrosquisis, ¿sí? Y no todos eran gastrosquisis complejas. O sea, dentro del pool, como vos bien decís, que la mayoría son gastrosquisis simple, paciente que por hacerle un cierre eh, no quirúrgico, eh, tienen, te vienen a los 3, 4, 5 años con una eventración moderada, no tan importante, pero una eventración que requiere un tratamiento quirúrgico. Entonces, en estos últimos tiempos, o cuál es tu experiencia con respecto al cierre de la pared, que parece un tópico menor y que me parece a mí que en el último tiempo hasta incluso se lo ha, a ver, menospreciado solo con algunas curaciones. Bueno, te quiero escuchar. Muy bien. En el trabajo no lo enfocan, pero dado que el poco nivel de evidencia que tenían, no lo dan como puesto, pero Exacto. encuentran que el cierre sin sutura, tiene mayor número de penetraciones y exige una cirugía posterior en mayor número de casos. Pero el cierre con sutura da lugar a mayor infección local. Y las dos se complican con la hernia umbilical, que no tiene nada que ver con la forma que usas el cordón. Lo que yo hice al final, después de pasar por todo, hice el cierre con el cordón, para no forzar más el cierre del orificio, pero con dos, tres puntitos del cordón alrededor del anillo. Es nada más. Y no me fue mal con eso. Infecciones locales nada. Eventraciones, viste que uno tiene una operación de cirugía por eventración. Hemos hecho cirugía por eventración, ninguna duda. Veo más cirugía por eventración en aquellos pacientes complejos que hay que ampliar la incisión para poder meterlo adentro, pero no los de entrada. No sé si te contesto con eso. Sí, 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 sí. Haces un cierre Bien. Y te quirúrgico, pongo los pero puntitos. tomás parte del cordón Sí. como parche para cierre, por El decirlo de alguna agujero. manera, cierre eso. Claro. Y Perfecto, trato de no ampliar el agujero si puedo. perfecto. Sí. Bien, Doc, levantó la tenemos mano Celia. una ¿Cómo? mano levantada en la audiencia de Celia Brito. Celia, te escucho. Bom dia, Buen día. tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui mais uma vez nessa reunião. La pucha. É um assunto, gastrosquise é um assunto que eu, como é que diz assim, trabalho com uma frequência muito alta, né? Nós temos uma unidade aqui em Salvador, onde a gente somos referência e temos gastrosquises 2, 3, 4 toda semana. Então, eu
concordo com o Pablo que esse conceito de gastroscrise complicada precisa ser mais detalhado. Não me parece que porque tem uma perfuração ou uma atresia, muitas vezes esse paciente evolui melhor do que aquele que o intestino nos parecia ótimo. Então, eu acho que ainda tem muita coisa nessa área do funcionamento intestinal da gastrosquise para a gente descobrir. Precisamos nos aprofundar, eu acho, nesse assunto. Na hora que a gente aprofundar nesse assunto, eu acho que a gente vai ter uma mudança aí de paradigmas e de evolução de alguns casos de gastrosquise que nos parece serem bons e que evoluem muitas vezes tão mal. Esse artigo é muito bom, mas ele simplesmente, como é que diz assim, comprova o que a gente já faz hoje, né? A gente não indica mais parto prematuro, a gente busca o fechamento primário sempre que possível, de preferência com mínimo trauma. Se você acha que essa cavidade é suficiente, mas que você faz força nessas alças para botar ela para dentro, não faça. Não faça porque o pós-operatório será mais longo, né? A gente já viu isso, então hoje a gente opta por botar o silo, nem que seja 2, 3 dias só, às vezes até 24 horas, mas a evolução do paciente é melhor quando a gente não soma o trauma das nossas mãos, da nossa conduta, em cima do trauma que ele já vem na cavidade intrauterina. Outra coisa que eu acho hoje muito importante, que essa medida de redutibilidade, para mim, hoje, a única importância maior dela é a gente ter a evolução do tamanho desse anel da gastrosquise. Porque é esse tamanho, quando ele entra em redução, em alguns casos, que muitas vezes vai levar a uma complicação maior de perda intestinal por isquemia. Então, assim, hoje a gente faz silo para todas as pacientes, seja silo para redução, que a gente vai comprovar exatamente na hora que o bebê nasce, porque não é muito fácil e nem é muito fidedigno, a não ser na mão do Javier, né? Que é ele mesmo que faz, essas medidas de redutibilidade. Ou o símil para o silo. Por quê? Porque a gente evita o choro e a distensão desse intestino nos facilita tanto a redução quanto facilita a colocação do silo com menos distensão de alça e posterior redução mais fácil. E outra coisa que eu queria falar é o CR sem sutura. O CR sem sutura é maravilhoso, não deixa praticamente cicatriz, mas precisa ter muito cuidado no fazer do curativo, tá? Essas bordas têm que ficar realmente bastante coaptadas, e porque com frequência essa borda não fica coaptada e fica a alça aparecendo, e aí a gente, quando tira esse curativo com 5, 6 dias, a gente volta a ter que fazer um CR com sutura. Então, ele precisa ser, eu acho que não é para todos os casos também, aquele caso que tem tensão, coisa assim, ele não vai ficar bem coaptado. Esse é para o caso ótimo, né? Mas o resultado estético é maravilhoso, certo? Então, é isso que eu queria somar ao diálogo. Gracias, doctor Celia. ¿Alguien me traduce un poquito el resumen de lo que dijo? Acho que Pablo, se você conseguir resumir em espanhol, vão entender melhor do que se eu resumir em português, ¿no? Está bien. No, Dale, creo Pablo. que yo estaba deseando que hablara Celia, porque la verdad es que tiene una experiencia enorme Sí, y también han visto de todo en un ámbito con pocos recursos, ¿no? sí. Pero creo que también, por lo que yo entendí, Celia, tratan de poner silo siempre de entrada y hacer la reducción, aunque sea un cierre primario, usando un silo, ¿verdad? ¿Qué tipo de Verdade. silo usan? ¿Lo confeccionan ustedes?
Não, sim, o ABS. Eh, Abelo, tipo Abelo. Isso, fomos está nós bien, que fizemos junto, né? Eu, o Abelo e eu, Svetlisa. está Por isso bien. que ele chama ABS. Yo Sí. creo que, a ver si, yo creo que, este, yo no digo que no hay que usar silo, pero creo que el silo aumenta la morbilidad después. Cuando uno hace Bianchi, y eso es una cosa para hacer, comparar Bianchi y silo en el mismo tipo de pacientes. ¿Me seguís, Celia? Es Não, decir, mas não é um silo, nem sempre é um silo para permanecer. Muitas vezes é um silo para reduzir. O bebê nasce, você coloca o silo, porque você coloca em 1 minuto um silo, sí, né? sí, O sí, bebê sí, vai sí. para o berço aquecido e lá, com tranquilidade, a gente reduz e fecha, entendeu? Está bien. Quando pode, às vezes o silo é por indicação de necessidade de permanecer com o silo, porque aquela cavidade é pequena, as alças têm um processo inflamatório importante e você não vai conseguir reduzir, né? Seguro, sí. Digamos, la única diferencia está en qué es mejor como incubadora, el silo o el abdomen del bebé. Si vos podés poner el intestino en el abdomen del bebé, indudablemente, teóricamente tenés que tener menos problemas. Pero entonces, bajar, aumentar las indicaciones del silo desde ya. Y eso es lo que habría que hacer prospectivamente, buscar la forma de realmente en qué forma, cuál es el punto de corte. ¿Está bien? A gente tem visto que é menos traumático quando a gente reduz sob silo, né? O silo nem sempre fica, como eu falei, mas a redução sob silo é menos traumática na parede da alça do que muitas vezes a mão do cirurgião. Sí. Una pregunta para los dos, o para la audiencia. Cuando uno dice no traumatizar las asas, sistemáticamente exprimen el contenido en un paciente que no tiene PIL, ¿no? En un paciente que tiene un Sim, intestino con una pared delgada, que uno ve sana, pero que tiene a veces mucho contenido de meconio, especialmente en el colon, ¿no? sim. Eh, lo expulsan, lo vacían, lo exprimen antes de introducir las asas o introducen las asas como están, esperando que el propio paciente expulse el meconio. Se tiver muito mecônio, você precisa pôr essa alça, reduzir essa alça primeiro, porque senão você não consegue reduzir ela no final, né? Então, muitas vezes, na própria redução que você vai fazendo progressivamente, porque você não tem que empurrar a alça da distal para o orifício, você vai pondo para dentro a parte proximal ao orifício, só esse movimento, muitas vezes, já vai fazendo com que o bebê elimine esse mecônio na própria sala, né? E quando está muito distendido, você precisa, muitas vezes, sim, a gente faz essa redução de conteúdo para que a gente consiga reduzir a alça e fechar a cavidade, porque às vezes você pode reduzir e não conseguir fechar, às vezes acontece. Então, o ideal é reduzir e fechar, né? Precocemente. Sí. Tem que ser com delicadeza. E, assim, justo ao anel sempre. Nunca de cima empurrar, nenhum conteúdo empurrado de cima para baixo para forçar essa descida, entendeu? Pero siempre usando el silo como interfaz para no estar manipulando directamente las asas. E Lo hacen así. preferência, sim. Lo que yo hago siempre de rutina es vaciar el colon antes de la cirugía, por enema, por irrigación. Nós não fazemos isso nunca. Bueno, yo lo hago de rutina Só y fazemos después, irrigação do y colo después, após 6 dias de vida. ¿cómo? Me perdí. Que no Só hacen, dice. irrigamos o colo para estimular as dejeções No, no, após yo 5 a no- 6 dias de vida. cuando, Doctor, ahí dice que, hola, cuando buenos hago, días, que lo hace a los 6 días recién hace no, con un colon por enema, no, a con los el 6 días de silo, vida del bebé. no, Claro. Estimular as con el dejeções. silo es una cosa. Sin silo, cuando Bianchi, lo que yo hago es
Vacío el colon, que es lo que tiene más meconio. No hago progresar el meconio en la cirugía, manoseando la tripa, y sí pongo una sonda orogástrica para que vacíe bien. Y al enfermo generalmente lo he hecho despierto, lo he hecho sedado o lo he hecho con anestesia general, el Bianchi. Pero realmente no manipuleo mucho la tripa, el intestino, perdón. Soria, ¿qué quiere decir? Nós outros não hacemos Bianchi. Hacemos No sempre. hacen Bianchi, bueno, por eso Nunca habría que hacemos. hacer, eso eso es un campo como para proyectar un futuro y E ver coloca- realmente un trabajo randomizado respecto a eso. sempre Porque colocamos a sonda nasogástrica na hora que o bebê nasce, para que não haja aspiração na Y redução. siempre, y está siempre bien. intubado, Celia. Não, não, nunca entubado. No, nunca entubado. El Bianchi tampoco. El Nunca. Bianchi tampoco. Bueno, Nós não anestesiamos na sala de cirurgia nem para fechar. Fazemos tudo na UTI. muy bien. Soria, Bebu, buen día. buen Muchas día. gracias por la presentación. Un par de aportes nada más. Con el aumento del control prenatal, en Tucumán al menos, la cantidad de gastrosquisis que aparecen anualmente fue bajando. Yo no sé si el diagnóstico prenatal condicionó la toma de decisión de la finalización prenatal, los abortos legales, los asesoramientos, el miedo de la gente o qué pasó, pero bueno, es un dato de la discusión que me parece que, así como el diagnóstico prenatal trajo mucho beneficio en el manejo postnatal de la gastrosquisis, en la desaparición de un montón de chicos también tuvo mucho efecto. Después, el segundo aporte es que a mí el trabajo que me llama la atención es el que publica Lancet sobre malformaciones congénitas a nivel mundial y ve la diferencia de países entre alto ingreso, medio ingreso y bajo ingreso. Que una gastrosquisia en un país de bajo ingreso tiene una mortalidad arriba del 80% y en un alto ingreso no llega al 2%. Yo creo que la patología más sensible en lo que es calidad de nacimiento, derivación y atención temprana. Por ahí el trabajo este de Villa que comentaba, doctor, para el contexto nuestro fue uno de los trabajos más importantes y con la detección del diagnóstico previo y un buen traslado y una buena atención, yo creo que más que las técnicas quirúrgicas ahí se debería centrar, al menos para la realidad de sobrevida que tenemos nosotros, la discusión de la gastroquisis. Y después, yo creo que lo que más me cuesta a mí de gastroquisis, la entiendo como un defecto vascular inicialmente, en donde el retorno venoso da el edema, capaz que un vólvulo afecta una arteria y funda atresia y demás cosas. Cuando nacen los chicos no son todos iguales, entonces a mí me pasó con el Bebo Puigdeval de hacer 3 Bianchi seguidos en un mes y medio en la zona norte y llegué acá y no encontré uno para hacer un Bianchi, pero uno, no encontré uno. Eh, y cuando analizamos los pacientes nuestros que nos fue mal, fueron chicos que no eran atresias complejas, que no eran gastroquisis complejas, que se hizo el cierre primario y que se tuvo que hacer un silo diferido en menos de las 24 horas y ya había daños intestinales. Entonces yo creo que sí, tener la herramienta a mano del silo, el silo preformado, el cierre primario y demás cosas, es una herramienta que académicamente es válida, hay que saberla, hay que aplicarla siempre que se pueda, siempre de menos a más la invasión va muy bien, pero si yo tuviera que enseñar en centro de baja atención de gastroquisis, yo creo que los silos preformados con un pie amplio, con una reducción, con amplio contenido hemodinámico, sería el consejo principal para esta población del mundo donde estamos nosotros, ¿no? Porque le repito, donde nos fue mal fue en los cierres primarios temprano con compromiso hemodinámico posterior. Y en muchos de estos chicos que el compromiso hemodinámico posterior no fue por la reducción primaria básicamente, sino fue por un mal manejo de una mala neo en las primeras 24 horas del chico, que no supo entender qué fue lo que estaba pasando y bueno, las consecuencias fueron esas. Ese es el aporte. Espero que anden bien. Gracias. Muy bien. ¿Algún otro comentario o que alguien quiere decir su experiencia o qué hace? Doc, yo le quería preguntar qué opinaba sobre el tratamiento prenatal de la gastrosquisis, el Miércoles. Similexit. Miércoles.
Yo creo que si todavía estamos Todo preparado, discutiendo, esto está todo preparado. yo creo que si todavía estamos discutiendo sobre si usamos silo en ciertas circunstancias, cuál es el límite para hacer Bianchi o no hacer Bianchi. Y lo que dice Celia hay que tenerlo en cuenta. Si vos tenés a disposición un silo con el anillo correspondiente, bueno, es lo mismo, lo vas reduciendo y aquellos enfermos que están en el límite, te vas a dormir tranquilo. Ahora, no hay, pasó lo mismo que con la hernia fleumática, no hay un punto de diagnóstico prenatal que me diga esto va a ser una cosa compleja y hay que resolverlo. Entonces, indicar una cirugía prenatal en las 20, 21, 22 semanas, que es el momento que alguien está intentando hacerlo, sin un parámetro que me diga esto va a andar bien, esto va a andar bien, no. No hay una evidencia clara de cuál paciente o qué signo a las 20 semanas te dice que este paciente va a ser complejo. Dice que si el intestino tiene un diámetro de más de 10 milímetros intraabdominal, ese va a ser el problema. Pero hay muchos de esos que no son problemas. Entonces es justo poner a la paciente y al chico en un riesgo de vida cuando tiene un porcentaje muy alto de sobrevida después. No sé. Y que la complicación, la parte compleja de su enfermedad es resuelta después. Ahora, ¿cuántos de esos chicos terminan con el intestino corto? Todavía es menor. Entonces, todo esto no puede hacerse porque si tiene que ser en base a un estudio discutido y en base a hacer un estudio adecuado, como se fue con el MOPS para resolver la cirugía de miomeningocele. Entonces, eso es hacer medicina correcta. No va a ser porque yo pienso que puede ser y con esto beneficio. Pero no sabes resto- estos dos trabajos te muestran que pese a un esfuerzo muy grande, no hay ninguna evidencia concreta de nada. Entonces, yo estoy de acuerdo un poco decir, bueno, me va bien con esto, lo hago, pero ahora tengo que darle un número a esto. Y eso no se está haciendo. Como durante 20 años discutimos acá el símil, el exit en gastroquisis. Yo quisiera saber qué piensa Celia Brito del exit en gastroquisis, que es una cosa de locos. Y hay gente que está promoviendo y da charlas con respecto a esto. No, basta, no me hagan enojar. Bueno, ¿alguien quiere un comentario más? Pero Bueno, yo creo que, gracias. yo creo que eh, voto, yo no creo que llegue, pero voto para que esto se va a resolver con estudios de gente honesta, gente que muestra sus resultados, estudios prospectivos, multicéntricos para el mayor número de enfermos, randomizados, para decir, bueno, esto tiene este nivel de evidencia, vale la pena tenerlo en cuenta. Pero todos estos trabajos, esto que mostramos y lo que escuchamos, es que ves que pese a gente que con mucha experiencia, todavía no tiene claro lo que hace bien ella, pero no me lo puede avalar con números. O sí, pero no es randomizado. Está bien, pero es útil, porque creo que me dice la verdad. Y cuando uno trabaja con alguien que dice la verdad, bueno, ayuda. No es randomizado, pero ayuda. Bueno, gracias a todos por amanecer hoy. Adiós. Chao, gracias a todos por conectarse.